¿Cómo ves tú que lo está haciendo Quirós o cómo ve el gobierno actual? ¿Que crees que va a lograr o no ponerse metas y cumplirlas, que al final es lo que importa? Hay que tener claro de que tratar de equilibrar plenamente las finanzas públicas con solo un instrumento, reducción de gasto, probablemente no es suficiente. Es como nadar con un brazo. ¿En qué minuto tú dices confío en el presidente Boric de que no se va a comportar como presidente como se comportó cuando era diputado? Bueno, yo había hablado algo con él en torno a este tema del cuarto retiro. Y la verdad es que él estaba muy incómodo con esa votación, veía lo que había estado pasando en la economía con los retiros, se había dado cuenta de que las cosas que yo como presidente del Banco Central y otros habíamos anticipado todas se habían ido materializando. Nosotros propusimos una reforma, o sea, la reducción de la tasa de impuesto de primera categoría desde el actual 27% está desde la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara de Diputados. ¿Y no sientes que la reforma de arenas tributaria, que es famosa cocina que se habla, fue una mala reforma tributaria para Chile? Sí, bueno, yo tuve muchas dudas en esa época. Me llamaba mucho la atención la magnitud del incremento de la tasa de impuesto de primera categoría, porque fue un salto muy grande, de 20 a 27%, un cambio muy grande. ¿Habrías hecho algo distinto para tratar de asegurar las metas fiscales? Creo que nosotros nos confiamos demasiado en la mecánica de proyectar ingresos fiscales. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con un tremendo invitado, el economista, político, técnico, exministro de Hacienda, Mario Marcel. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Felipe Podcast. Muchas gracias, Felipe, por la invitación aquí en tu casa. Así es. Y yo quiero decir, bueno, me tocó mucho trabajar contigo en el último tiempo en la Comisión de Hacienda. Quizás lo que yo más valoro de mi paso por política, hay varias reformas que me tocaron importantes, la de los niños tal vez la más importante, pero otra que fue muy importante es la reforma de pensiones, donde yo siento que tú fuiste, y lo digo públicamente aquí, una persona clave. Creo que sin tu rol en el gobierno habría sido prácticamente imposible que saliera esa reforma. Eh, ¿Cómo fue para ti empujar una reforma que yo la encuentro muy buena, pero que tal vez para sectores de la izquierda pueden más dura, pueden haber significado consolidar la AFP, el ahorro individual? Te insisto, yo creo que fue de los grandes legados tuyos como ministro de Hacienda, además. Yo quiero confesar que además la ministra Jara, más allá que fue parte, yo tuve más diferencias con ella cuando me tocó en la Comisión de Hacienda, pero creo que tu rol fue clave para unir, para sentar puentes y que finalmente esta reforma pudiera salir adelante. ¿Cómo fue tu rol ahí? ¿Cómo sentiste que la izquierda te bancó, no te bancó? ¿Fue difícil empujar, que tal vez para muchos de ellos esto era simplemente consolidar algunas ideas que ellos no compartían? Bueno, para mí la reforma de pensiones fue en buena medida la continuación de un camino que empezó hace mucho tiempo antes. Yo pertenezco a la generación que era la primera generación que empezó cotizando en el sistema de capitalización individual. Yo empecé a trabajar por ahí por el año 81, tenía 21 años y por lo tanto toda mi vida profesional laboral siempre fue en ese contexto. Me tocó un periodo muy largo en el cual prácticamente no se podía hablar el tema. Recuerdo una vez que cuando era director de presupuesto, echamos a andar las encuestas de protección social con la Universidad de Chile y salió un artículo en un matutino de circulación nacional que nos acusaba de que era un mecanismo para pasarle plata a la universidad. Pero detrás de eso lo que había era una resistencia muy grande a cualquier cosa que fuera entrar en el mundo de las pensiones, ¿ya? Y eso siguió hasta bastante entrada a la democracia, hasta, yo diría, hasta comienzos del gobierno del presidente Lagos. Prácticamente no se podía hablar del tema. Las reformas que habían eran en general reformas que las promovían las propias administradoras, por ejemplo, el sistema multifondos, cosas de ese tipo. Y recién hacia el final del periodo de Lagos se abrió una discusión y luego en el gobierno de la presidenta Bachelet, en su programa, apareció el tema de la posibilidad de iniciar un diálogo conducente a una reforma. Y eso fue la reforma del 2008. Y esa fue una experiencia muy valiosa porque en la comisión, en el consejo que se formó, que yo presidí, nosotros nos fijamos como criterio que durante todo el primer mes de trabajo de esa comisión, que era una parte importante porque teníamos solo 3 meses para trabajar, todo el primer mes iba a estar dedicado a audiencia, a escuchar a la gente.
Y escuchar a la gente fue algo sorprendente para todos los que formamos parte de ese consejo. Ahí estaba Rosana Costa también, ¿no? Estaba Rosana Costa, estaba Harald Bayer, estaba Augusto Iglesias, estaba András Utov, mucha gente que después, por supuesto, siguió ligada a este tema. David Bravo, que luego presidió otra comisión años Tal después. cual. ¿Mm? Y eso yo creo que lo que nos ayudó fue a mirar más el sistema de pensiones desde los ojos de los afiliados, ¿ah? Porque hasta ese momento siempre los que hablaban eran los expertos, o eran la gente de las mismas administradoras, o quienes habían protagonizado la reforma en el año 81, pero la voz de la gente no se escuchaba. Además, a esa altura todavía era muy poca la gente que se jubilaba en el nuevo sistema. Claro. Por supuesto que después ya cuando llegamos al 2022, ya había pasado mucha agua bajo el puente, había habido 2 intentos fallidos de reforma, y yo creo que estaba la idea de que lo que se jugaba era demasiado importante como para caer presa de definiciones ideológicas, que es lo que que es lo que tú mencionabas. O sea, para mí el tema de pensiones nunca ha sido estar a favor o en contra de las AFP. De hecho, tú te acuerdas que cuando estábamos ya en las etapas finales de la reforma, yo insistía mucho en que ya dejaba de ser sistema de AFP para pasar hacer un sistema mixto de pensiones, donde, ¿cierto? No era simplemente, no estaba todo reducido a las administradoras. Pero por supuesto, para llegar hasta ahí era necesario tener disposición a escuchar y tener disposición a buscar acuerdos. Sí, pero más allá de eso, tú lograste empujar una reforma que partió muy lejana de las partes, y yo me consta, porque solo cuando tú te metiste, los senadores, por lo menos que teníamos la mayoría, nos sentamos a la mesa con una visión más constructiva, o sea, en el sentido de ver un horizonte. O sea, se sintió que se ejerció el poder, y se ejerció el poder de buena manera. O sea, en el fondo decir, ¿saben qué? Y eso nos forzó a todos a poner de nuestra parte, a buscar unir las puntas y sacar una buena reforma que probablemente no solamente va a hacer que los adultos mayores tengan mejores pensiones, que era el objetivo principal, sino además que tengamos un mercado de capitales más profundo, que podamos tener acceso el día de mañana a créditos mucho más baratos, a que las familias puedan acceder a vivienda propia, a que los trabajadores sientan que no le van a robar su plata, sino que están asegurados que es suya. O sea, hay muchos elementos que se consolidaron con esa reforma, desde el punto de vista institucional, incluso del riesgo país. Entonces, yo no quiero, de alguna manera, minimizar el efecto que va a tener esto en el crecimiento a largo plazo. O sea, yo creo que va a ser una cuestión muy relevante. Y sin tu rol, que de alguna manera, y ahí viene mi segunda pregunta, que es, ¿cómo alguien como tú, que tal vez fues un ícono de los economistas serios de la concertación, acepta la invitación de un presidente Boric que había hecho su carrera política previa? No digo que después, cuando ya llegó al gobierno, se comportó un poco mejor, pero había hecho su carrera previa, hablando re mal de la concertación, apoyando todos los retiros que tú mismo, como presidente del Banco Central, habías dicho no los aprueben porque le hacen daño a la economía. ¿Por qué Mario Marcel se expone? Que yo creo que fue una buena noticia para Chile, porque si no, no sé quién habríamos tenido de ministro de Hacienda. ¿Por qué te exponen a eso, y por qué esa, de alguna manera, generosidad con alguien que en su historia había sido bastante crítico de gobiernos que tú defendiste y fuiste parte con mucha fuerza? Sí, bueno, ahí hay varias preguntas en una. Pero a ver, yo lo primero que diría es que yo creo que hay una cosa que es muy interesante cuando uno está en este mundo de las políticas públicas y tiene un cargo de responsabilidad y está legislando, que es cuando pasa de la negociación a la resolución de problemas en conjunto. Porque ¿cierto? Uno normalmente se imagina que en el Congreso están los parlamentarios de lado y lado, el gobierno, qué sé yo, y entonces empieza una dinámica de que, bueno, yo te ofrezco esto a cambio de esto otro. Pero lo que pasó en la reforma de pensiones es que pasamos al otro lado. Llegó un momento en que, por ejemplo, plantea la pregunta de ¿qué hacemos para mejorar las pensiones de los actuales jubilados? Pasamos a una conversación que era tratar de resolver conjuntamente un problema. Y así surgió temas que son bien centrales a la reforma, como es el aporte con rentabilidad protegida, ¿cierto? La creación del FAP, del Fondo de Seguro Social, la cotización del empleador que abarca el seguro invalidez y sobrevivencia. Todas esas cosas fueron innovaciones que surgieron de esa forma de trabajar.
¿eh? Y que además muchas de Eh, ellas surgieron en una conversación muy fraterna entre economistas de distintos colores políticos. claro, se formó ahí Un un grupo de grupo de personas, trabajo. incluyendo los senadores, estaban los de trabajo, después nos sumamos los de Hacienda, pero en el fondo hubo un clima bastante constructivo, diría yo, y bastante técnico. Claro, o sea, en el camino, especialmente en el Senado, nos dimos cuenta que había voluntad de sacar adelante una reforma. Yo lamento que hoy día a veces se castiga a los senadores, los partidos de Chile Vamos por haber participado en esa o haber concurrido a esos acuerdos, pero a mí no me cabe duda que los chilenos y chilenas sí lo reconocen como un Y además yo logro, creo que es una ¿no? reforma que envejeció muy bien, está envejeciendo muy bien. O sea, Sí, yo creo bueno, que le quedan ya quedan, harta... después que fueron muchos muy críticos, partiendo por Mm. el Partido Republicano, que fue muy crítico y no suscribió, pero hoy día creo que están bastante en silencio porque se dan cuenta de que fue una reforma, y hoy día les toca gobernar más encima, entonces creo que quedan pocas voces que no valoren esa tremenda Mm. reforma que para el país creo que va a ser fundamental. Sí, bueno, también tenemos que acordarnos de que esta reforma tiene una transición que es larga, Así es de es. por lo menos 9 años, ¿ah? Y si no 11. Entonces hay muchas cosas que tienen que irse implementando adecuadamente en el tiempo, cosas que no son fáciles. En estos Total. días se ha discutido, ¿cierto?, sobre el tema de las cuentas generacionales. Tú recuerdas cuando lo discutimos en la comisión, lo mismo el tema de la licitación de afiliados. Así es. ¿Ah? Hay Eh, mucha pega por delante. Así es. Ahora, ¿por qué yo entré al gobierno y por qué entonces terminé en este proceso? Bueno, yo creo que la reforma de pensiones es un buen ejemplo, porque, o sea, yo a fines del 2021 estaba iniciando mi segundo periodo como presidente del Banco Central, porque el presidente Piñera me nombró por un segundo periodo, cosa que la verdad es que yo valoro mucho porque no era fácil que un presidente de la República nombrara presidente del Banco Central o a alguien que no era necesariamente de su fila o de Así es. su mundo político, ¿eh? Así que eso desde ya no creo que es importante resaltarlo. Pero yo estaba empezando ese segundo periodo como presidente y el presidente electo en ese momento, Gabriel Boric, me dijo que quería conversar conmigo. Yo había estado en contacto con él tiempo antes para la discusión del cuarto retiro, que afortunadamente nunca se aprobó, retiro de fondo de pensiones, y luego pensando en los desafíos que iba a tener económicamente en su gobierno. Entonces, bueno, el presidente me dijo que quería que yo fuera su ministro de Hacienda. Entonces le dije, bueno, a ver, tengamos una conversación a fondo, ¿ah? Y esa conversación se distribuyó en 2 días. Tuvimos 2 días Ya. de conversación, un par de horas cada una, en que fuimos bien al fondo de lo que él quería, lo que estaba en su programa, qué es lo que se veía más viable, qué es lo que iba a requerir cambios, las preocupaciones que yo tenía. En esa época, como bien tú recuerdas, había estado todo el tema de los retiros de fondos de pensiones, que si bien no era algo que estuviera no estaba en el programa de gobierno, sí, como tú dices, es cierto, quienes iban a integrar ese gobierno habían votado todos a favor. Así que tuvimos esa conversación y bueno, yo llegué a la convicción de que el presidente entendía cuáles eran los desafíos económicos que teníamos, entendía cuán importante era tener una economía estable para un gobierno progresista y las cosas que había que hacer para llegar ahí y que estaba dispuesto a entregarme todo el respaldo y la confianza necesaria para eso. ¿Mm? ¿Y tú crees que ese cambio de él, que es bien drástico, de dónde viene? Te lo encuentro muy positivo, porque en el fondo venía con una historia de votaciones económicas muy distintas a las que tú impulsaste, a la que impulsó la concertación antes. ¿En qué minuto tú dices, confío en el presidente Boric, de que no se va a comportar como presidente como se comportó cuando era diputado? Bueno, yo había hablado algo con él en torno a este tema del cuarto retiro, ¿ah? Y la verdad es que él estaba muy incómodo con esa votación, veía lo que había estado pasando en la economía con los retiros, se daba cuenta de que las cosas que yo como presidente del Banco Central y otros habíamos anticipado todas se habían ido materializando.
Y yo creo que se dio cuenta del riesgo que significaba para un gobierno que él encabezara, ¿cierto?, el que esa dinámica se mantuviera. ¿Mm? Bueno, ese fue un aprendizaje que lo hizo también una parte importante del espectro político. ¿Ah? De hecho, a partir de ella nunca más se aprobó ningún retiro a pesar de toda la popularidad que había. Y que ¿Ah? sigue teniendo, desgraciadamente. Que sigue teniendo, quizás ya no tanto como antes, pero claro, en aquella época era muy difícil conversar porque los parlamentarios te decían, pucha, a mí me presionan en el distrito, voy a la feria, la gente me persigue. Y yo les decía, oye, pero yo voy por la calle, a mí nadie me dice nada, porque la gente sabe que yo estoy en contra de los retiros. Entonces, el tema es cuando ve a un parlamentario o una autoridad vacilante frente a ese tipo de situaciones. ¿Mm? Sí, yo tengo que reconocer que fue el momento para mí más chocante de la política al ver a muchos colegas parlamentarios que votaban a favor sabiendo que era malo. O sea, para mí era como que un médico recetara una receta completamente fuera de la ética profesional. Lo he dicho acá en este programa, que tengo amigos que perdieron elecciones, o sea, Andrés Molina y Sebastián Álvarez por votar en contra, porque fuimos el único partido Bópoli que votó en contra de todo. O sea, no hubo un parlamentario que votara a favor, le costó la elección. Eh, y ahí viene de alguna manera una pregunta que te quiero hacer, que es, O sea, pero entre paréntesis, o sea, yo lo veía como una especie de adicción, claro, ¿ah? De algo que se hace, que se sabe que va a ser mal, pero que hay como la pulsión de repetirlo. yo creo que tú eres muy benévolo con los políticos. Para mí era simplemente un acto casi que delictual de populismo y demagogia absoluta. Ninguno de ellos estaba convencido que era bueno, pero ninguno de ellos quería perder su elección. Entonces, cuando tienes políticos que lo único que hacen es que dicen, no, me aferro al poder porque hago lo que la encuesta me dice. Y por eso es tan importante la rigurosidad de las políticas públicas. Los que estudiamos políticas públicas sabemos que hay cosas que hacen bien al país y cosas que hacen mal al país. Más allá de las diferencias ideológicas que son legítimas. Alguno puede querer un Estado más grande, uno más chico, pero en cosas técnicas debiéramos estar de acuerdo y yo creo que fue muy triste ver incluso muchos colegas de derecha que apoyaron los retiros sin ningún complejo. O sea, grandes connotados parlamentarios desfilando por los matinales, pidiendo más retiro, más plata gastando, y al final creo que eso hizo que incluso el presidente Piñera tuvo que proponer un retiro. Sí, Que yo lo voté en contra, debo decir, fue el único senador así es. que votó en Ah, contra. tú fuiste el que... Yo fui el que votó en contra del retiro que incluso impulsó por el tema del Tribunal Constitucional Ignacio Briones. Yo le Sí, dije, claro. le dice Ignacio, yo no voy a votar a favor. Pero fue realmente triste ver ese nivel de descomposición de la política. Después de muchos años, creo yo, incluyendo los gobiernos de la Concertación, donde vimos pocos síntomas de demagogia. Y yo creo que esa fue una explosión de demagogia, que afortunadamente, y ahí creo que tu rol, el rol del presidente Boric cambiando de actitud, creo que volvió a la normalidad un poco, yo lo que viví los últimos 3, 4 años, en parte impulsado también, creo que la derecha tuvo menos pulsión hacia eso. La derecha se subió a los retiros, muchos de ellos, pero no fue tal vez la que más los impulsó. Vámonos a otro tema, porque así como creo que la reforma de pensiones, tu llegada al gobierno, la importancia de la seguridad fue muy importante, me interesa tu diagnóstico sobre el tema de el déficit fiscal. De las cosas que tuvimos el primer año muy bueno cuando llegaste, es que el primer año tuvimos un superávit. ¿Ah? Todos lo celebramos Sí, porque dijimos, bueno, que la izquierda vuelva a poner el tema del equilibrio fiscal como una gran bandera, yo lo celebré mucho. ¿Ah? Y después, desgraciadamente, tuvimos 3 años donde las metas no se cumplieron. Y más allá de que las explicaciones son que los ingresos se estimaron mal, eh, de alguna manera no te queda una espina de sentir de que tal vez como ministro de Hacienda debiste haber tenido más sigilo, más cuidado para cumplir las metas fiscales. ¿Se pudo hacer más o fue simplemente algo imposible de hacer? Yo sé que la explicación muchas veces es que las estimaciones que se venían haciendo hace mucho tiempo de ingresos eran así y por lo tanto se siguieron haciendo así. Se encargó un estudio para cambiarla, pero mientras tanto se cambiaba, se siguió usando y por lo tanto no cumplimos las metas fiscales. ¿No sientes que debimos, y debiste, me sumo también porque el Parlamento es el que aprueba el presupuesto, así que aquí somos todos un poco corresponsables, haber sido más prudentes, haber amarrado más el gasto para dar la señal no equívoca, que es la que tenemos hoy día de una
incumplimiento de metas fiscales seguidas? Sí, mira, bueno, como bien tú dices, ¿cierto? El comienzo fue muy positivo. Sí, Y fue muy positivo después de un periodo muy complicado, porque así esto es. de que lo que estamos hablando de los retiros coincidió, ¿cierto? Coexistió con un desequilibrio fiscal gigantesco. O sea, Es cierto. El ¿cierto? último año fue El 10%, de hecho, el del año de la déficit pandemia. estructural del último año fue casi 11% Claro, del 10,6. producto. ¿Ah? El gasto del presupuesto se excedió en 30%. O sea, son cifras que ahora cuando uno los mira para atrás dice, Sí. ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Ah? Sí, Y pero había una pandemia, o sea, había un contexto un poco más complejo que el que vimos después. Yo creo que el sí, primer año de ajuste pero fue muy bueno de parte de ustedes, pero después no teníamos tanta crisis como antes. sí, no, pero, o sea, respecto a ese comienzo, Sí, yo creo que lo que pasó en el 2021 en particular es que, bueno, junto con esta fiebre populista, eh, por otro lado, eh, se generó la idea como que casi cualquier cosa era posible. ¿Ah? Y bastaba con empujar un poco políticamente algo para que se hiciera y estuviera la plata. Em, y ese fue un fenómeno bien aislado de Chile, porque el año 2021, en el resto del mundo, salvo en Estados Unidos, fue un año de consolidación fiscal. O sea, los países gastaron mucho el 2020 con el momento más álgido de la pandemia y después el 2021 se dedicaron a recuperar ordenar la la casa. situación fiscal. Nosotros no, nosotros al contrario, apretamos el acelerador a fondo. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se relaciona eso con lo que vino después? Bueno, lo que ocurrió es que si uno mira cómo fluctuaron los ingresos y los gastos durante todo ese periodo, hubo fluctuaciones gigantescas. O sea, el 2022 los ingresos fiscales aumentaron a un ritmo de 2 dígitos y el año siguiente cayeron a un ritmo de 2 dígitos. Entonces, ¿cuál es el punto de apoyo desde el cual tú proyectas ingresos? Era como en esos juegos de computador cuando está Super Mario, Luigi saltando de un lugar a otro. Era una cuestión que estaba en constante movimiento. Ahora, aún así, excepto el 2022 se generó un superávit por primera vez como en 15 años. Y el 2023 se estuvo muy cerca de las metas. ¿Ah? Se acostumbra a decir 3 años de incumplimiento, pero la diferencia en el 2023 entre la meta que nosotros nos fijamos, que quedó en el decreto de presupuesto, y lo que efectivamente ocurrió, la diferencia fue 0,1% del producto, o sea, prácticamente igual. Entonces fue más bien 2024 y 2025 cuando tuvimos los problemas. Sí, ahora, el 2025 el drama fue que se suponía que en las metas íbamos a ir convergiendo. Sí, Entonces el drama fue que el último sea el más lejano, es una señal bien confusa, porque uno dice, bueno, estamos mal y las metas nos van acercando al equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, claro, el 2023 fue no tan lejana la meta. El problema es que el 2025 nos escapamos claro. bastante. O sea, lo hace el 2025, o sea, más aún. El 2025 los ingresos cayeron fuertemente en el último trimestre del año. O sea, También cayeron el primero y el segundo. o Primero y el sea, segundo, el tercero fue bueno. Lo estudié bastante, obviamente, para prepararme para la entrevista, pero en el fondo el primero y el segundo entiendo que fueron malos. El tercero fue muy bueno y el cuarto fue extremadamente malo. Pero además porque el punto de apoyo del trimestre anterior había sido extremadamente, del año anterior había sido bueno porque había algunos elementos de ingresos por una sola vez. claro, o Lo que sea, hizo. le pasa que hubo estos ingresos extraordinarios por los incentivos a la repatriación de capitales, Exactamente. el ISFUT y ¿qué más era? Bueno, no me acuerdo. Pero eso ocurrió tanto en diciembre del 2024 como en enero del 2025. Así es. Entonces, claro, cuando uno compara mes a mes se generan muchas distorsiones, pero cuando uno compara el año completo, el año completo 2025 creció los ingresos tributarios de impuesto a la renta no mineros crecieron 1,5%, mientras la demanda interna crecía 4,5%. Entonces es una anomalía muy grande. O sea, yo tengo un colega y economista bien amigo que miró para atrás y llegó hasta 38 años para atrás hasta encontrar una situación parecida. ¿Y no Entonces crees que fue pecamos? algo que ocurrió o sea, que se dio ya en un momento en que ya era muy difícil
era imposible reaccionar. Yo ni siquiera estaba ahí, así ¿Cuándo que fue que tú ¿eh? saliste? ¿Qué mes? Yo salí en agosto Del 2025. del 2025. A julio del 2025, los ingresos fiscales estaban creciendo más de 6% en 12 meses. ¿Mm? Entonces, eso da una idea, ¿cierto?, de lo que fue esos últimos meses del año, donde además del tema tributario, acordémonos que los ingresos del cobre se cayeron por el tema del accidente en el Teniente y también por un par de minas grandes que bajaron su producción por caída de la ley del mineral. Además, también tuvo un tipo de cambio más bajo. Todo eso se juntó para golpear a los ingresos del Pero el Fondo 2025. Monetario Internacional nos había dicho que estimaban que la ley de cumplimiento era un 0,5 adicional. Entiendo que tu estimación era 1,5. Te insisto, si volvieras para atrás, ¿habrías hecho algo distinto para tratar de asegurar las metas fiscales? O sea, lo que pasa es que yo tendría que irme más atrás, Ok. porque creo que nosotros nos confiamos demasiado en la mecánica de proyectar ingresos fiscales. ¿Ah? ¿Y cuándo te diste Bueno, cuenta de eso? Porque eso venía mal de ¿ah? hace tiempo, ¿no? O sea, lo que ocurre es que antes, cuando vivíamos unas épocas de mayor crecimiento, de mayor abundancia, la estimación de ingresos no era tan importante. Muchas veces era superada. O sea, de hecho, lo que normalmente uno hacía, yo fui director de presupuesto 6 años, lo que uno hacía es que le traían una proyección de ingresos que era muy buena, trataba de achicarla un poco y después en la ejecución se superaba esa cifra. Lo que te permitía Entonces, mantener un equilibrio. entonces la precisión no era muy grande, pero como había mucho margen para moverse, no era algo tan importante. Y la verdad es que nunca se tecnificó mucho la proyección de ingresos. La proyección de ingresos funcionaba con puras reglas de tres. ¿Ah? Entonces, qué sé yo, cosas como cuál era el punto de apoyo para proyectar, pasaban a ser muy determinantes. Entonces, claro, eso dentro de todas las cosas, o sea, hicieron muchas cosas los primeros 2 años, pero eso no lo miramos, no le dimos la atención que debería haber tenido. ¿Mm? Ahora, hay que tener claro que en el conjunto, cuando uno mira los 4 años, el balance promedio es del orden del 2%, un poquito más del 2% del producto, y está incluso un poquito por abajo del promedio de las metas que se fijaron por el periodo. Más aún, si lo comparamos con otros países, Chile durante ese conjunto, esos 4 años, tuvo una situación fiscal bastante más equilibrada que el promedio de los países desarrollados, el promedio de los países emergentes, el promedio de los países de América Latina. ¿Ah? Eh, y por esa razón también la deuda no aumentó tanto. ¿Ah? Aumentó menos que lo que había aumentado en los 3 periodos, los 3 gobiernos anteriores. Ahora, acuérdate que cuando aprobamos, que a mí me tocó presidir la Comisión Mixta de Presupuesto, ¿te acuerdas que hicimos una rebaja de 600 millones de Sí, dólares? Y firmamos un protocolo de acuerdo que se iba a revisar dependiendo de los ingresos futuros. Eso es lo que uno siente que el 2025 no se hizo lo suficiente. No sé si fue por el cambio de ministro, pero uno habría esperado, porque te insisto, el primer trimestre y el segundo trimestre, según los datos del Consejo Fiscal Autónomo, los ingresos fueron menores a lo esperado. Sin embargo, el gasto siguió más o menos con lo que se había proyectado después de la rebaja inicial. Entonces, eh, yo más allá de que efectivamente uno se saca el promedio, tú dices, bueno, fue bajo lo de la regla, claro, pero hacer la regla se suponía que era una pendiente negativa para que llegáramos a cero, que es lo que en el fondo hay que acordarse que nosotros en el año 2000, de 2001 al 2008 teníamos 13 puntos de ahorro del PIB, en el fondo en el FES y en otras cosas. Hoy día cuando partimos teníamos uno. O sea, cuando tú partiste incluso ya había 1% del PIB de ahorro. Entonces, la pregunta es cómo volver a construir esa credibilidad, Y yo siento que un Mario Marcel, que te insisto, sacó la reforma de pensiones, para todos nosotros que veníamos del otro lado, cuando tú asumiste como ministro de Hacienda, fue una gran noticia. Yo siento que lo que hubiese sido ya bastante positivo para terminar como ministro de Hacienda muy arriba, es decir, cumplimos las metas. Y todos los que pensaban que la izquierda es la que gasta más de la cuenta, aquí tenemos un ejemplo de que no es así. Que yo creo que un patrimonio que la concertación
siempre fue un ejemplo. De hecho, la regla la inventaron en la época de Lago. Sí. La regla de... Antes no había tanta regla. No había. O sea, no había. Y la inventaron y fuimos un ejemplo a nivel mundial. Como fue en su minuto, cómo redujimos la inflación también a principios de los 90, con las metas inflacionarias. O sea, Chile tiene un capital institucional, tanto en materia monetaria, con el Banco Central, como en materia fiscal, o la tenía, que yo creo que hay que recuperarla. Entonces, ¿cómo? De alguna manera creo que esa no cumplir las metas genera una cierta erosión. Y la pregunta de aquí adelante, ¿cómo ves tú que lo está haciendo Quirós o cómo ve el gobierno actual? ¿Que crees que va a lograr o no ponerse metas y cumplirlas? Que al final es lo que importa. Sí, bueno, yo fui parte de toda esa historia porque la regla fiscal estructural básicamente la Tú eres director de diseñamos presupuesto, ¿no? entre, sí, pues yo era director de presupuesto, Claro. la diseñamos entre el ministro Izaguirre y yo, más un equipo, estaba Paula Y era Benavides. superávit fiscal al principio, más encima. Al No principio era la ni siquiera meta equilibrio. hasta el año 2007 fue de superávit estructural y ¿De fue cuántos ese puntos era? ¿Cuánto era la meta al principio? 1% del Uno. producto. Y fue en ese periodo cuando se alimentaron los fondos soberanos. Claro. Sí, los fondos soberanos básicamente se crearon con ahorros que se produjeron entre el 2005 y 2007, 2008 por ahí. Después ya nunca hubo un aporte sustantivo a De los hecho, ahí fondos en soberanos. 2008 empieza a aumentar la deuda. En 2008 empiezan a Aumentarse. surgir los déficits con la crisis financiera internacional Claro. y después eso tendió a mantenerse en el tiempo. Entonces, por supuesto que a mí me importa mucho las finanzas públicas, ha sido parte importante de mi razón de ser profesional y para mí, por supuesto, no ha sido como no poder cumplir con las metas que nosotros mismos nos fijamos, que además hay que decir que también eran metas bastante exigentes porque implicaban reducir el balance estructural en 7 décimas del producto cada año en el 2023, 24 y 25. Quizás otro punto, otro hito importante en el camino fue el de la reforma tributaria, porque también cuando fijamos esas metas suponíamos que iba a haber una reforma tributaria en el camino, cosa que no ocurrió por lo menos a la escala que se había planteado originalmente. Ahora, ¿qué hacer hacia adelante? Bueno, por supuesto el gobierno se ha comprometido a hacer recortes de gastos. Nosotros cuando, a propósito que tú recuerdas del 2025, el 2025, junto con hacer ese recorte en la preparación de la ley de presupuesto del 2025, después se hizo un recorte adicional y se propuso una serie de medidas de reformas legales para generar ahorros permanentes. Entre ellos, por ejemplo, la reforma paramétrica al subsidio de incapacidad laboral o las licencias médicas, ¿cierto? Como Claro. la conoce la gente. Pero desgraciadamente poco de eso logró avanzar legislativamente. Creo que si tú hubieras estado en la comisión nos habría ayudado un poco más. Pero, por ejemplo, el proyecto de apuestas en línea, que, ¿cierto? Que tú también lo conoces, todavía está ahí, todavía no se aprueba. Es un proyecto que ingresó en la época, creo que su primera versión fue en el gobierno del presidente Piñera. Así es. ¿Ah? Y este tema de las licencias médicas, que fue motivo de gran escándalo y justificado en el país, ¿cierto? Todavía no logramos hacer el cambio paramétrico Claro. para dar cuenta de las razones de fondo que generan el abuso de las licencias, que es ¿cierto? El hecho de que hay esta tasa de reemplazo de 100% Tal cual. de la remuneración que en general en En nuestros ninguna parte países del no ocurre. mundo. No. ¿Ah? O sea, en el fondo, para que los que nos escuchan entiendan, en Chile, cuando uno tiene una licencia médica, el Estado pone el 100% de la tasa de reemplazo para ciertos niveles de sueldo. Claro. En otros países siempre se pide un copago, se podría decir. O sea, en el fondo, si tú te enfermas, no te pagan el 100%. Y eso ayuda a que la gente no abuse. Porque nadie Así quiere es. bajarse, aunque te baje un 20% tu ingreso o 30%, hace que la demanda por usar ese beneficio sea infinitamente menor y está demostrado económicamente que es así. Entonces eso era un Sí. tema que se podría haber hecho, que habría generado mucho ahorro. Entonces ahora, bueno, el gobierno, aparte de fijar estas metas de reducción de gastos de 3%, que veremos ya cómo se materializan, también ha planteado algunas cosas que van por el camino de las reformas legales, ha planteado otros cambios en los temas de crédito universitario, cosas por el estilo. Y espero que retome estos proyectos que quedaron ahí a medio tramitarse, porque también significan un ajuste más permanente. Ahora hay que tener claro de que
tratar de equilibrar plenamente las finanzas públicas con solo un instrumento, reducción de gasto, probablemente no es suficiente. Es como nadar con un brazo, ¿ah? Si uno no hace nada por el lado de los ingresos, es muy difícil poder recuperar plenamente ese equilibrio. Porque lo que pasa es que al mismo tiempo nosotros tenemos una presión sobre el gasto público que tiene que ver con el envejecimiento de la población, que es una presión permanente que está ahí y que presiona el gasto en pensiones y sobre todo el gasto en salud, ¿ah? Entonces, mientras esa fuerza siga y va a seguir durante muchos años, por lo menos una década, es muy difícil que uno, recortando otras cosas, logre hacerle espacio a esos gastos adicionales y además reequilibrar las finanzas públicas. Y entremos un poquito en el tema de salud, que yo sé que era un tema que te preocupaba mucho cuando estábamos yo estaba en la Comisión de Hacienda y tú estabas de ministro de Hacienda, porque en el fondo el Ministerio de Hacienda tenía la sensación de que ahí había mucho espacio, obviamente va a haber presión al gasto, pero también había mucho espacio para mejorar la gestión. Y que de alguna manera era difícil entrarle a ese mundo. Si tú tuvieses que entrar ahora al gobierno de José Antonio Kast, que sé que no vas a entrar, así que no te preocupes, yo sé que no vas a ser ministro de Hacienda de José Antonio Kast, pero si tuvieras que entrar a darle un consejo al Ministerio de Hacienda o al nuevo gobierno, ¿cómo entrar en ese tremendo buque, en ese tremendo bosque de gasto muy grande, mucho muy justificado por lo demás, pero mucho que también tiene bastante pocos incentivos económicos para que se use bien? Entonces, ¿qué aprendiste en estas muchas horas de vuelo en el sector público y en el Ministerio de Hacienda que tú podrías decir, mire, en salud, que es un gran tema, le entraría por aquí? Sí, bueno, primero hay que decir que en salud eh, han ocurrido cambios importantes, Ya. ¿ah? Por ejemplo, Por ejemplo, todo lo que es pago asociado a diagnóstico, ¿cierto? Que es algo que partió en la época del presidente Lago y que se ha ido desarrollando y profundizando con el correr del tiempo. expliquemos brevemente qué significa eso. Yo sé qué significa, pero explícalo brevemente porque creo que tal vez muchos no saben qué significa un pago asociado a diagnóstico. Claro, o sea, tradicionalmente, como se hacían los presupuestos de salud, es que se tomaba un servicio sobre un hospital, ¿ah? Y se decía ya a ver cuánta gente hay, cuántos funcionarios hay, cuántos médicos, cuántas horas médicas, ¿ah? Cuánto se requiere de instrumental quirúrgico, cuánto se requiere de alimentación, etcétera, y se construía de abajo para arriba el presupuesto. Que además Eh, genera incentivo a que cada año Claro, creciera más. entonces uno discutía siempre en el margen, ¿cierto? No es que necesitamos 5 funcionarios más, ¿ah? O como me tocó a mí una vez, en el caso de los médicos de urgencia que tienen este sistema que cuando cumplen 20 años en urgencia no están obligados a seguir haciendo horas de urgencia. Hasta aquella época, a principios de los 2000, la manera en que se interpretaba es que no necesitaban seguir trabajando. ¿Ah? Entonces se les seguía pagando un sueldo y no tenían, no se consideraba que necesitaran seguir trabajando No. en el hospital, ¿ah? Bueno, eso cambió también en esa época. Pero el pago asociado diagnóstico, al contrario de esto que mira, ¿cierto?, los ítems de gasto, lo que hace es que mira una patología, una condición de salud Así es. del paciente, estima un costo estándar en base a un protocolo de atención de esa condición o de esa enfermedad, y esos son los recursos que le aporta al servicio, o sea, es decir, van en función de la demanda que tiene del público Claro. y los requerimientos técnicos para atender esa condición de salud. Esa ¿Y es eso ha la funcionado diferencia. bien? Eso ha funcionado bastante bien, pero no abarca todo el gasto en salud. Ok. Ahora, ¿dónde están, yo creo que hoy día, los problemas mayores? Yo diría primero que nada en el ausentismo, Ok. ¿ah? El sector de la salud es uno de los que tienen más ausentismo por licencias médicas. Y para dar un orden de magnitud, tú seguramente te acuerdas cuando creo que estábamos por ahí por el año 2023 y estaba el tema de los honorarios, los honorarios COVID, a las personas que se habían contratado Así es. honorarios para atender a la gente durante la pandemia.
Entonces terminaban todos esos honorarios y supuestamente, ¿cierto? Simplemente hay un montón de gente que iba a dejar el sistema y vino mucha presión La mantener. de, claro, de los de parlamentarios, de los directores de hospital, etcétera, para mantenerlo. Bueno, esos honorarios COVID eran más o menos equivalentes al exceso de licencias en el sistema de salud. O sea, ¿por qué eran tan necesarias esas personas? Por el exceso Porque de estaban licencia. haciendo reemplazo de otros y que estaban usando licencias en exceso. ¿Mm? Tremendo. Orden de magnitud, son más o menos 25.000 personas que están contratadas en el sistema de salud para hacer suplencia y reemplazo. ¿Cuánto es la plata ¿Ah? que si uno sacara el delta? ¿Cuánto podría ahorrar el Estado si ese ausentismo fuera normal? ¿Se hizo alguna vez la estimación? Creo que eran como 800 millones de dólares. Genial. Eh, bueno, Bonito entonces número. ahí hay un tema. ¿Ah? Y es un tema importante porque resulta que hoy día, por ejemplo, uno puede decir, pucha, hay una subutilización de los pabellones quirúrgicos, por ejemplo, ¿cierto? O sea, en comparaciones con el sector privado, Claro. ¿cierto? El sector privado tiene 85% de uso, el sector público tiene 60%. Pero para para aprovechar esa capacidad ociosa de los pabellones, igual se necesita personal. Total. Igual se necesita médicos, ciertos cirujanos, enfermeras, anestesistas, etcétera. Entonces, si esas personas no están, no sacamos mucho con tener esa capacidad ociosa. Entonces, ahí hay un tema grande. ¿Ah? Creo que lo otro que es importante es que nosotros, creo que el hecho de haber separado la salud primaria de la salud secundaria, Y los terciario, sí. hospitales, etcétera, si bien administrativamente fue una reforma interesante, la capacidad para derivar pacientes dentro del sistema es muy débil. Es muy débil. Entonces O llega sea, mucha para ponerlo en, gente, en simple, la resolución a nivel primario es muy baja, lo que hace que ese gasto a nivel primario no sea tan efectivo. claro, y hace que muchas veces la gente vaya, Directo al ¿cierto?, hospital. al servicio de urgencia buscando un especialista, ¿ah? Cuando a lo mejor su problema se podría haber resuelto y derivado a donde, de manera De mucho más hecho, tengo eficiente entendido, en puede un que el sistema número más lo tenga, integrado. puede que el número lo tenga mal, pero entiendo que incluso en el sector privado, el nivel de atención de urgencia, que no es de urgencia, es más del 50%. O sea, que hay gente que está Claro. buscando que lo atienda alguien especialista en algo y que no puede hacer la fila o siente que no hay resolución, entonces llega a urgencia buscando un especialista en alguna síntoma, algún tema que tenga pendiente. Ahora, movámonos al tema de la inversión, que es el otro gran tema. Sí, Perdón, quizás en la interfaz ok. con la inversión. Lo otro que tenemos que pensar es que en Chile se han construido y se están construyendo muchos hospitales. Y esos hospitales van a necesitar personal. Total. ¿Ah? Entonces, si no somos capaces de aprovechar el personal del sistema de salud, reduciendo estos niveles de ausentismo, etcétera, vamos a tener una presión adicional De gasto. de gasto por contratar más gente, ¿cierto? Porque no se puede inaugurar un hospital porque no hay personal. Hay un ala ¿cierto?, que está cerrada porque no están los profesionales que atiendan. ¿Ah? Entonces, eso también es otra cosa que tenemos que tener en mente para cómo conducir ¿cierto?, la parte financiera, administrativa de salud para que al mismo tiempo, ¿cierto?, el sistema público de salud preste los servicios que necesita la ciudadanía. Vamos al tema de inversión, que es creo que el otro de los grandes temas que uno quisiera, que es el famoso crecimiento económico, que todos sabemos que de alguna manera es el motor, ¿cierto? Tanto de la recaudación como de la generación de empleo. Em, y la reforma tributaria que eventualmente quiere impulsar el nuevo gobierno que acaba de empezar. Tú has dicho y dijiste públicamente que los ingresos corporativos, o sea, el impuesto de primera categoría en Chile, está por encima tal vez de lo que debiera ser para un país competitivo que promueva la inversión. Entonces, en tu mirada, ¿cuál crees que debiera ser el nivel óptimo de ese impuesto de primera categoría? ¿Y con qué lo compensaría? Si es que crees que hay que compensarlo. Entiendo que el gobierno tiene una visión de que tal vez hay que dejarlo, que el crecimiento económico compense en parte, y ese es un gran debate que es legítimo que exista, pero es un gran debate que ha generado mucho tensiones dentro del mundo de los economistas.
Pero en tu diseño óptimo, hoy día, fuera del gobierno, ya no eres ministro de Hacienda, si tú tuvieras la potestad de diseñar un sistema tributario que promueva la inversión y el crecimiento económico, ¿cuál sería a grandes rasgos el diseño de Mario Marcel para ese sistema en equilibrio de sistema tributario? Bueno, nosotros, o sea, no solo tuvimos una idea Abstracta. general, nosotros propusimos una reforma. O sea, la reducción de la tasa de impuesto de primera categoría desde el actual 27% está desde la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara de Diputados. Desde la primera versión de la reforma tributaria Estaba a la baja de eso. durante el gobierno estaba la baja en la tasa de impuesto de primera categoría. Lo que pasa es que estaba compensado, ¿no? En la versión original de esa reforma Pero además tributaria. estaba sobrecompensado, o sea, permitía recaudar bastante más. No era Además, claro, neutro fiscalmente. por supuesto. Cuando se rechazó eso y trabajamos en el pacto fiscal, generamos un proyecto aparte solo para impuesto a la renta. Y en ese proyecto para impuesto a la renta, nuevamente iba la baja de impuesto a primera categoría, ¿A cuánto yo? de 27 a 24, pero iba con compensación, ¿ya? Y se compensaba básicamente por dos vías, aplicando una tasa sobre la primera distribución de utilidades y pasando un régimen dual de impuesto a la renta, que es el sistema que opera en la mayor parte de los países del mundo y que básicamente consiste en que se separa la tributación de la renta de las empresas a la de las personas, aunque sean propietarios de las empresas, y los ingresos del capital de las personas pagan una tasa plana en lugar de la tasa con escala marginal que tiene el lugar complementario. Entonces, ¿eso qué es lo que hacía? Distinguía entre la unidad económica empresa y las personas como contribuyentes, aunque fueran propietarios de la empresa. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es la lógica que tiene eso? La lógica de eso es que las empresas tienen una forma de funcionamiento como empresa, no son simplemente un espejo de los intereses de sus dueños. Y además, las empresas no solamente son una fuente de ingresos para sus propietarios, ¿cierto? Generan empleo, inversión, ahorro, innovación, tecnología, cambio tecnológico, etc. ¿Ya? Ese era el diseño que teníamos nosotros. O sea, hay un proyecto que se redactó, que se presentó, pero que desgraciadamente no encontró acogida, no solamente en la oposición, también el Partido Comunista nos dijo, nosotros no estamos dispuestos a apoyar esa rebaja de impuestos. ¿Mm? Ahora, por supuesto, está planteando algo distinto, porque ahora está planteando rebajar a 23 y reintegrar el sistema. ¿Mm? Lo cual básicamente significa que los propietarios de la empresa, con excepción de los afiliados a los fondos de pensiones, porque ahí no hay integración, que no existe la integración ahí, esos propietarios de la empresa van a recibir una rebaja de impuestos del orden de los $1.000 millones, sobre la expectativa de que eso eventualmente impulse la inversión. ¿Mm? Esos son los dilemas y ahí, por supuesto, los economistas tienen distintas visiones sobre eso. A mí la verdad es que, si me preguntas qué es lo que yo haría, creo que sería algo bastante parecido a lo que propusimos en esa oportunidad, porque por un lado evita, ¿cierto?, que una reforma tributaria debilite la situación fiscal y por otro lado también neutraliza un poco los impactos distributivos, porque es cierto, una rebaja de impuestos a las empresas, por supuesto, implica un beneficio para sus dueños que pertenecen al 2% más rico de la población, nuevamente con excepción de los afiliados a la AFP, donde la AFP no, en el caso de la AFP no hay integración tributaria. ¿Mm? ¿Y no sientes que la reforma de arenas tributaria, que es famosa cocina que se habla, fue una mala reforma tributaria para Chile? Si tú le hicieras una evaluación, ¿no crees que fue una reforma tributaria que le hizo daño al crecimiento económico? Sí, bueno, yo tuve muchas dudas en esa época. Me llamaba mucho la atención la magnitud del incremento de la tasa de impuesto de primera categoría, porque fue un salto muy grande, de 20 a 27%, un cambio muy grande. Me llamaba también la atención el hecho de que, por otro lado,
se eliminara el último escalón del global complementario. Y el tema de al final como quedó, de este sistema semi-integrado, es muy complejo administrativamente, ¿ya? Entonces uno también tiene que tratar que el sistema tributario sea Simple. fácil, sea simple, sea fácil de cumplir, ¿ya? ¿Y no, Y este claramente no lo es, y no ¿ya? crees que el FUT era un muy potente instrumento de fomentar la inversión, de no retirar los recursos, de no repartir dividendos y que eso de alguna manera quedó y que por mucho tiempo fue un combustible grande? Es verdad que los dueños no tributaban por esos recursos que se generaban en la empresa, pero era un incentivo brutal a la reinversión. Mire, yo creo, a ver, más allá de la cuestión técnica, yo creo que el problema que tiene la integración del sistema tributario, porque el FUT es expresión de eso, creo que el problema que tiene es que lleva el tema distributivo a las empresas y pasa y transforma a las empresas en un actor de la distribución de ingresos en la economía. De hecho, la reforma del 2014 se hizo no solo con el propósito de recaudar, sino con el propósito de generar un sistema tributario más progresivo. Sí, me acuerdo que eso sí, ¿Ah? las campañas publicitarias que hicieron en ese minuto no eran muy Sí, pues claro. conciliadoras. Era como, vamos a quitarle la plata a los poderosos. Claro. Esa era un poco la caricatura que se hacía Sí, pues bueno, hubo un con los famoso cómics que hacían, los spot, unos spots que hicieron cómics, que no sí. eran muy pro emprendimiento, o sea, pro inversión. Es como cuando uno dice el Claro. impuesto a los súper ricos. Creo que la peor estupidez que podemos hacer. Yo quiero más súper ricos en Chile, quiero que traigan la plata para Chile. No como en otros países de Europa que algunos se echaron para atrás porque pusieron impuestos a los súper ricos y los súper ricos agarraron su plata y movieron el capital a otro lugar. ¿Y qué pasa cuando tú sacas el capital de un lugar a otro? Los que pierden son los trabajadores del lugar donde el capital se fue, porque en el fondo les pagan peores sueldos. Entonces nosotros tenemos que hacer pedagogía de explicar de que traer capitales a Chile, o que hayan ricos en Chile, con domicilio tributario en Chile, que paguen sus impuestos en Chile, es bueno para todos. Es bueno para los trabajadores, es bueno para el Estado, en fin. Entonces, de ahí es que uno siente que ese eslogan que se ocupó para la reforma tributaria de Arena, que además dijo una frase impresionante, dijo que esto no va a tocar nada a la inversión. O sea, se mandó una vuelta olímpica de frase sin ninguna evidencia empírica, que bastante temeraria. Entonces yo siento que para mí en ese minuto, porque yo te diría que en Bachelet 1, Mario Marcel, perdón, Andrés Velasco, como ministro de Hacienda, logró con Bachelet 1 mantener el estándar de rigurosidad económica y yo creo que en el caso de Arenas se fue deteriorando. Que yo creo que fue la gran alegría para nosotros cuando tú asumiste como Hacienda con Boric, que no lo esperábamos tal vez a alguien como tú en ese cargo. Ujú. Claro. O sea, como te decía, o sea, yo tuve otro tema que a mí me surgía con la reforma del 2014, es que la desintegración o la semi-integración era siempre con el global complementario como tributación sobre la renta personal. Entonces, en los países que separan tributación de empresa y de persona, lo que pasa con las rentas del capital es que le ponen una tasa plana, porque una tasa marginal creciente ahuyenta mucho los capitales, Tal ¿no? Un cual. poco lo que mencionas tú. Pero insisto en que creo yo que como el pecado original de todo esto es el hecho de mezclar los temas o llevar los temas distributivos a las empresas o que las empresas asumen la responsabilidad como contribuyentes por generar un sistema tributario más progresivo. Y yo creo que para progresividad está el impuesto a la renta personal, no a la renta corporativa. Y por eso uno tiene que tratar de separar las dos cosas. Pero separarlas de manera inteligente para que en el margen, ¿cierto?, no desaliente la inversión de la manera en que lo hacía. Vámonos un poco al futuro, voy a ir terminando la entrevista, pero primera pregunta más de fondo, ¿por qué decidiste salir a pocos meses de terminar el gobierno? Me dijiste fue en agosto, entiendo. Para nosotros era como una sensación de que tal vez el hombre con más poder y que de alguna manera, más allá que uno podía tener diferencia en el margen, pero y nada en contra del ministro Grau, pero en el fondo fue extraño para muchos o difícil de entender para muchos por qué Mario Marcel deja el gobierno de Boric 6 meses antes de que termine. ¿Cuál fue la razón?
Sí, bueno, mucha gente a veces me dice en la calle, me dice, ministro, ¿por qué se fue? ¿Qué sé yo? Y yo le digo, mire, sabe que yo soy humano. ¿Ah? Aunque, Tengo aunque a también, veces no lo parezca. que no lo vale. Como tengo emociones, Tengo mi tengo vida emociones, tengo familiar, sentimientos. ¿cierto? Y yo llevaba 10 años continuados en la primera línea de la economía, porque, es cierto, antes había sido presidente del Banco Central, me había tocado ser presidente del Banco Central durante el estallido social, la Sí, pandemia, que fue intenso. los retiros, los fondos de pensiones, y de ahí seguí en Hacienda casi sin, o sea, creo que haber tenido un par de semanas de paréntesis. Y déjame Entonces, agregar algo que además tu pareja, que quiere mucho, también estaba en primera línea por mucho tiempo muy intenso. O sea, en la familia no había mucho descanso. sí, o sea, eso era, era Yo otra sé que cosa, harina de otro pero costal, pero sí, también suma las emociones. sí, pero en el fondo Ambos sirviendo con mucha intensidad. o sea, 10 años es harto. De hecho, no lo ha hecho nadie. Nadie lo hizo antes que yo. ¿Ah? Entonces llega un momento en que uno dice ya, o sea, ya esto está más o menos ordenado, ya superamos todas las emergencias, dejamos atrás la crisis, la economía está creciendo de nuevo. ¿Ah? Entonces, bueno, ya puedo tomar un poco más de distancia y dedicarme a otras cosas. Yo creo que fue en una columna o algo que puse, algo que le escuché una vez a Sergio Molina, a quien quiero mucho, aprendí mucho de él. Él una vez me contó Sergio que Molina, el economista, Sergio Molina Silva, que, claro, que escribió el mapa. Sergio Molina fue ministro de Educación Exactamente. de Frei, De Frey, tal cual. ¿cierto? Fue ministro de Hacienda de Frei Montalva y fue director de presupuesto. ¿Pero fue el que escribió el mapa de extrema pobreza? No, yo creo que él No, ok, no, no. no. Otro. Eh, Lo que pasa es que bueno, mi padre escribió el mapa de extrema pobreza, no recuerdo con quién, con otro autor. Bueno, Sergio Molina estuvo, o sea, todo el gobierno de Frei Montalva tuvo cargo de alta responsabilidad porque fue primero ministro de Hacienda, antes había sido director de presupuesto. Y él una vez me contó que excepto sus hijas le dijeron muchas veces que le reprochaban esos años de ausencia. Claro. ¿Ah? También tengo hijos, mi hijo menor tiene 16 años. Y bueno, siento que sentía que me necesitaba hacía tiempo y tenía que dedicarle más tiempo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que viene hacia el futuro para Mario Marcel? Bueno, acabo de entregar a la editorial un libro que va a salir pronto, probablemente a principios de junio. Un libro, Un libro, sí, ¿ya? que cuenta toda esta historia, desde el estallido social hasta el 2024, todo lo que llamo una crisis de un triple shock, porque se tuvo el estallido, el COVID, pero también hubo un tercer shock, que es el shock del populismo, del cual hablamos, ¿cierto?, a propósito de los retiros. Entonces eso ya va a salir ahora pronto. Estoy haciendo consultoría, estudios fundamentalmente fuera de Chile. No. Me he incorporado a un par de consejos. Me incorporé a Chile Mujeres, ¿ah? Muy bien, me Después parece. de hartos años de tratar de ayudar a cierto, mejorar la incorporación de las mujeres a la economía, al trabajo remunerado, etcétera. Así que bueno, en eso estoy bien entretenido. ¿Ya? Y en el fondo, el libro que vas a publicar, ¿cuál es como la tesis si uno tuviera que escribirlo? ¿O es un relato simplemente? ¿O tiene alguna tesis? No, o sea, bueno, tiene harto de relato y tiene harta historia entretenida, porque hay Me algunas que no imagino. son muy conocidas. Pero ¿Tiene aparte de nombre el eso, libro? Todavía no se sabe. sí, pero la editorial no me Ok, permite vamos a contar esperar a que salga. Y esto sale en junio. en junio. Qué bueno. Sí, pero la idea fundamental es que nosotros vivimos una crisis económica dentro de la crisis política y social que tuvimos Así es. y que quizás eso no se notó tanto porque las respuestas de política fueron muy contundentes, ¿ah? Tanto del Banco Central como del gobierno.
y que, Pero la respuesta de los políticos en el Congreso no fue tan buena, fueron bastante demagógicas y o populistas. Hicieron mucho sea, daño y terminamos con una inflación de más claro, del 12%. claro, es que es interesante esto porque esta secuencia de 3 eventos no es que sean 3 eventos aislados uno de otro. ¿Ah? Lo que pasó en uno marcó mucho el episodio siguiente. O sea, el periodo, momento populista, en buena medida tiene que ver con cosas que quedaron desde el estallido social. Total. ¿Ah? Y acordemos también que en el segundo gobierno del presidente Piñera, el tema de los retiros, y qué sé yo, surgió a propósito que se criticaba que había sido lento en responder al shock al efecto social del COVID-19. Entonces, las cosas se van encadenando unas con otras. Vamos a estar esperando con mucho Entonces, cerrar entusiasmo. ese ciclo es bien importante. Yo creo que es algo que hay que valorar. ¿Ah? Quiero terminar esta reflexión primero agradeciéndote que estés acá. Para mí de verdad me da mucha alegría porque me tocó compartir contigo y de hecho sacamos otra ley que es la ley de los niños, que tal vez mucha gente no sabe, que es la ley para que los niños tengan acceso al deporte, la música y la cultura. Me acuerdo cuando con Mario Marcel partimos la discusión en la Comisión de Hacienda y le dije, mire, ministro, ¿me puede recibir? Fuimos con Adriana del Piano, con Florencia Álamo y con un grupo a decirle, por favor, parte de los recursos de la reforma, pongámosla a los niños. Y debo decir que me cumplió Ujú. y que logramos sacar una reforma muy importante que va a empezar a aplicarse ahora, ya está aprobada, es ley, fue promulgada. Me tocó después trabajar con el ministro Cataldo, a quien también le mando saludos y se portó muy bien en eso. Eh, y yo solo quiero terminar valorando, yo sé que usted es muy cuidadoso en su plano más íntimo, así que no quiero entrar ahí, yo también soy cuidadoso con el mío, así que, pero quiero valorar también a su pareja, a Carolina Toá, que estuvo acá conmigo. Yo lamenté mucho que Carolina Toá no ganara la primaria, porque creo que además representaba esa izquierda seria, esa izquierda que uno puede dialogar, esa izquierda que no caricaturiza, que además tiene mucho carácter, Carolina Toá, debo decirlo, así que me tocó también compartir con ella en la Comisión de Seguridad, a veces tuvimos distancia, pero finalmente logramos mucho acuerdo. Y de alguna manera creo que hay ahí un mundo que representaba Carolina Toá, que desgraciadamente con la política actual de polarización, el que representa un poco más la seriedad, el diálogo, muchas veces es de alguna manera obtiene menos votos que el que grita más fuerte, que el que insulta más, que el que polariza más. Y creo que ahí también tenemos una tarea pendiente, todos los que nos dedicamos a la política, de cómo cuidar para que ojalá la seriedad no signifique obtener menos votos. O sea, que la seriedad vuelva a ser atractiva, que la seriedad de hacer buenas políticas públicas vuelva a tener tracción, porque desgraciadamente se ha ido perdiendo. El populismo, y por eso creo yo que fue una muy mala noticia que Carolina, que representaba para mi gusto esa historia de una izquierda seria, responsable fiscalmente, más rigurosa, no se hubiese impuesto y me imagino que también desde el punto de vista tuyo personal, hay una mirada sobre esa forma de la política, ¿no? Algo dijiste en algunas declaraciones, pero quisiera terminar con esa reflexión o tu mirada sobre ese momento político. Sí, bueno, por supuesto que los tiempos políticos hoy día son bien distintos. ¿Ah? Hay ciclos que además nos trascienden, van más allá de nuestro país, pero también la gente va aprendiendo en el camino. La ciudadanía también va Total. viendo que lo que le generó una cierta expectativa a lo mejor no era lo que pensaba y que el diálogo al final, el diálogo y los acuerdos realmente valen la pena. ¿Ah? Y así como mencionas tú el tema de los niños, que donde efectivamente logramos sacar adelante una reforma importante, Súper importante. hay otra que no alcanzamos a sacarla, Sala cuna, pero aparte de la sala cuna, que es el tema de agencia de calidad de políticas es públicas. verdad. Porque ese fue un tema que tú te debes acordar que lo conversamos cuando tú eras ministro y Así yo es. estaba en el BID y tú estabas en el proceso de transformar Mideplan en el Ministerio de Desarrollo Así Social. es. El tema de la evaluación rigurosa de políticas públicas, a lo cual después le agregamos el tema de política regulatoria, Total. es fundamental para tomar Era una buenas muy decisiones. buena reforma, sí. Y esto hay que decir que está ahí en la puerta del horno. Sí, ¿Ah? Estas cosas le un empujoncito para que salga. totalmente. Y a lo mejor entre los dos podemos
Empujarlo. pedirle a las actuales autoridades que den ese paso Totalmente. adicional, porque es lo que realmente vale la pena hacer, que ha estado mucho tiempo en gestación y que yo creo que el país lo necesita para volver a centrarnos en políticas basadas en evidencia y en responder a la gente como la gente espera. Totalmente. Mario Marcel, te quiero agradecer por participar en este podcast y espero que sigamos viendo a Mario Marcel en política. Creo que les ha hecho un bien a la política chilena y así que espero que esta sea solamente una pausa para seguirte viendo en primera línea. Y mientras tanto leer el libro. Vamos a leerlo de todas maneras. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Felipe Podcast.